Estimados amigos de la industria de exportación mexicana, a nombre del Consejo Nacional INDEX, que en coordinación con CONCAMIN, te invitamos a participar en el segundo Encuentro Nacional de Negocios B2B. El B2B del año pasado fue un gran encuentro. Tuvimos contacto con personas clave de las empresas tractoras, el cual nos permitió entender sus requerimientos y necesidades. Nos impulsó a generar todas las estrategias para poder conseguir las certificaciones. Y todo esto entenderlo como una pauta para lograr la excelencia. La industria manufacturera de exportación, hoy sin duda alguna, es la joya de la corona de la economía nacional. La experiencia fue muy gratificante de nuestro primer evento realizado a nivel nacional, en la cual se dieron cita 50 de nuestras empresas asociadas a nivel nacional, que logramos consolidar una demanda negociable de poco más de 3,000 millones de dólares, con la participación también de 90 proveedores nacionales de los commodities y de los insumos que ustedes están demandando en su cadena de suministro. Estamos muy interesados en participar en este encuentro Negocios B2B 2016 en el Centro Banamex, donde esperamos cerrar muchos negocios. Somos una empresa 100% mexicana con la visión de alcanzar el nivel de clase mundial. La oportunidad para estrechar relaciones y detonar negocios será el próximo 5 y 6 de julio en el encuentro de negocios B2B 2016 de INDEX en la Ciudad de México. Ahí te esperamos. Ceremonia con motivo de la firma de convenio entre el Instituto Fonacot y el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, INDEX. Nos sentimos congratulados de estar aquí en Fonacot porque sabemos, conocemos y nos consta lo que representa esto para el país. Para INDEX, pues es un placer el generar alianzas con Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, porque sin duda es un gran paso para la industria de exportación. Y con este convenio nosotros refrendamos nuestro compromiso para que los trabajadores de las más de 1,200 empresas asociadas en INDEX, que están distribuidas en todo el país, tengan esquemas crediticios competitivos para la adquisición de bienes y servicios, así como la atención especializada derivada de la coordinación que se genera entre Fonacot. INDEX apuesta por el éxito de este convenio e invita también a las empresas con programa IMEX a acercarse a su asociación local respectiva, solicitar información y afiliarse como centros de trabajo al Instituto Fonacot, con el fin de que los colaboradores de nuestra industria comiencen a gozar de los beneficios de este convenio. Es una muestra más que aliados podemos hacer más por nuestro país. Actualmente, INDEX representa más del 80% de la fuerza laboral que conjunta la industria de la exportación. Por eso, es un pilar del crecimiento económico de nuestro país al generar divisas, atraer inversión, tanto extranjera directa, y crear empleos. Estar afiliado al instituto no solo reporta beneficios a los trabajadores, sino también a los centros de trabajo, ya que un empleador puede otorgar la prestación de un crédito al consumo sin que para él signifique un costo adicional. De esta manera, mejora el clima organizacional y la productividad de las empresas, en beneficio de los trabajadores y patrones, que solamente deben descontar de la nómina del trabajador el importe correspondiente al crédito y entregarlo al instituto. Por ello, el Instituto Fonacot tiene el potencial de ser un socio estratégico para las empresas del sector eléctrico-electrónico, metalmecánico, automotriz, autopartes, textil y confección, agroindustrial, médico y aeroespacial, porque apoya a los centros de trabajo en la medida en que les otorga los créditos accesibles a sus trabajadores y contribuye a la reactivación del mercado nacional. Con el crédito Fonacot se otorga capacidad de compra a los trabajadores formales del país y se fomenta la ampliación del mercado al incidir en el aumento de la demanda de productos y servicios sin que los establecimientos comerciales enfrenten riesgo crediticio alguno. Para terminar, no quisiera despedirme sin mandarles este mensaje a todos los trabajadores formales del país y a todos los trabajadores que están dentro de INDEX. El crédito Fonacot es tu acceso al crédito.
el crédito que sí se puede pagar. Muchas gracias y bienvenidos. Ceremonia con motivo de la firma de... Estimados amigos de la industria de exportación mexicana, a nombre del Consejo Nacional INDEX, que en coordinación con CONCAMIN, te invitamos a participar en el segundo Encuentro Nacional de Negocios B2B. El B2B del año pasado fue un gran encuentro. Tuvimos contacto con personas clave de las empresas tractoras, el cual nos permitió entender sus requerimientos y necesidades. Nos impulsó a generar todas las estrategias para poder conseguir las certificaciones. Y todo esto entenderlo como una pauta para lograr la excelencia. La industria manufacturera de exportación, hoy sin duda alguna, es la joya de la corona de la economía nacional. La experiencia fue muy gratificante de nuestro primer evento realizado a nivel nacional, en la cual se dieron cita 50 de nuestras empresas asociadas a nivel nacional, que logramos consolidar una demanda negociable de poco más de 3,000 millones de dólares, con la participación también de 90 proveedores nacionales de los commodities y de los insumos que ustedes están demandando en su cadena de suministro. Estamos muy interesados en participar en este encuentro Negocios B2B 2016 en el Centro Banamex, donde esperamos cerrar muchos negocios. Somos una empresa 100% mexicana con la visión de alcanzar el nivel de clase mundial. La oportunidad para estrechar relaciones y detonar negocios será el próximo 5 y 6 de julio en el encuentro de negocios B2B 2016 de INDEX en la Ciudad de México. Ahí te esperamos. ¿Qué tal amigos de INDEX? Les damos una cordial bienvenida a través del Comité de Sustentabilidad. Como ustedes saben, queremos buscar siempre la competitividad de nuestro sector y como parte fundamental de la planeación estratégica es la energía y ahora después de la reforma a través del mercado eléctrico mayorista pues tenemos el agrado de la presencia de Carlos Jaime, quien es el coordinador nacional del mercado eléctrico mayorista, a quien le damos una cordial bienvenida y agradecemos mucho que estés en medio de nosotros para poder responder las dudas que nuestro sector tiene
y que queremos lo más pronto posible resolver y poder formar ya parte de este mecanismo tan importante que el gobierno viene impulsando y que nos está dando la posibilidad de ser mucho más competitivos en nuestro sector. Te agradezco mucho, Carlos, que estés en medio de nosotros y que puedas compartir esta presentación. No, encantado de la vida de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros en la Comisión Reguladora de Energía, es muy importante la relación con el sector privado, con la industria en general, con los grandes usuarios, que son quienes más se pueden beneficiar de la reforma eléctrica en proceso. Y agradecemos todo este tipo de invitaciones donde buscamos intercambiar experiencias, aclarar dudas. No siempre logramos aclarar todas las dudas, pero tratamos de aclararlas, y las que quedan pendientes siempre nos las llevamos y tratamos de analizarlas, ¿no? De manera que espero que este pequeño intercambio sea productivo para todos ustedes, para todos sus asociados, ¿no? Si me permites, quisiera explicarle a la gente que está detrás de cámaras cómo va a ser el mecanismo. Carlos nos va a hacer favor de hacer una presentación que ustedes estarán viendo en imagen, y a su vez ahí va a aparecer un correo electrónico al cual ustedes van a poder enviar preguntas, y que al finalizar la presentación se estará pudiendo responder y se hará un wrap up. Entonces ese es el mecanismo, y le dejamos todo el tiempo a nuestro expositor. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Bueno, la idea es concentrarnos un poco en el tema de cómo ustedes pueden convertirse en usuarios calificados. Sus empresas se pueden convertir en usuarios calificados en el mercado eléctrico, y pues gozar de las ventajas que proporciona el mercado, ¿no? Allí tenemos en pantalla una primera laminita que es un esquema muy general de cuál es la nueva organización de la industria eléctrica, y que es importante tenerlo en mente para que nos entendamos, digamos. Es un pequeño mapa de navegación. Digamos que tenemos 5 actividades. La industria eléctrica consta de 5 actividades, ustedes las conocen. Está la generación, está la operación del mercado y del sistema que lleva a cabo el SENACE, está la transmisión en líneas de alta tensión, digamos, el concepto general que tenemos, está la distribución, y por último está la comercialización. Y luego estamos los usuarios, ¿sí? Los usuarios podemos ser de 3 tipos. Podemos ser usuarios pequeñitos, todos los usuarios residenciales, digamos, caemos en esta categoría, que en la ley de la industria eléctrica se les llama usuarios del suministro básico o a tarifa regulada. Y luego están lo que la ley denomina usuarios calificados. Y los usuarios calificados a su vez pueden ser de dos tipos. Pueden ser los que son calificados y reciben el servicio, el suministro eléctrico a través de un suministrador, y pueden ser usuarios calificados participantes del mercado, es decir, usuarios que por sí mismos hacen todas las operaciones necesarias en el mercado para recibir el suministro eléctrico en sus instalaciones, ¿de acuerdo? Todos estos, digamos, en un extremo tenemos la oferta, que sería la generación, en el otro extremo tenemos la demanda, y en medio tenemos pues el transporte, por llamarlo de alguna manera, que une la oferta con la demanda. Y toda la oferta y la demanda pues confluyen en el mercado spot, el mercado diario, o mediante contratos que suscriben contratos de largo plazo, que son contratos financieros, que en la ley se denominan contratos de cobertura eléctrica. También hay una confluencia en las subastas de mediano y de largo plazo que organizará el SENACE, la cual acaba de suceder, la primera acaba de realizarse la semana pasada, como seguramente ustedes están enterados. Una pregunta en esa subasta, porque algunos están pensando que los que ganaron fueron los suministradores, pero al parecer no es un error en considerar eso, sino que son quienes ganaron una subasta para poderle vender a CFE, ¿cierto? Así es. La ley establece que los suministradores de servicio básico, que no es solo CFE, actualmente solo CFE, pero en el futuro puede haber otros, no está restringido a CFE, eso es importante tenerlo claro. Los suministradores de servicio básico, es decir, aquellos que venden energía a tarifa regulada, como tradicionalmente lo ha hecho CFE,
no pueden suscribir contratos de cobertura eléctrica o contratos digamos, con los generadores de manera libre. Es decir, CFE no puede escoger a quién le compra por sí mismo como suministrador básico. ¿Por qué se estableció esa regla? Porque si fuera así, entonces CFE solo le compraría a CFE Generación. ¿De acuerdo? Entonces, para permitir la entrada de nueva generación de generadores privados, es que se establece el mecanismo de la subasta. Entonces, ¿quién organiza la subasta? Pues lo organiza un tercero que no es CFE. Lo organiza el SENACE. Y entonces el SENACE lo que hace es, dice, a ver, ¿cuánta energía requieren los suministradores de servicio básico? ¿Sí? Que puede ser CFE más X, más Y, más Z, los que sean. En esta ocasión solo fue CFE porque es el único que existe en este momento. Y entonces suma la demanda de esos suministradores y convoca una subasta a la cual pueden ir todos los generadores, incluido CFE Generación. Sí. ¿De acuerdo? ¿Y quién se lleva los contratos? Pues quienes ofrezcan las condiciones más competitivas. ¿Sí? De manera que en esta subasta, si ustedes revisan los resultados de esta subasta, se encuentran que hay, si mal no recuerdo, 11 ganadores. 11 ganadores y ninguno es CFE. O sea, todos los contratos, los generadores que ganaron contratos en esta subasta para venderle energía a CFE Suministro Básico son generadores privados. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque fueron los que ofrecieron las ofertas más competitivas. ¿De acuerdo? Sí. Cada año va a haber subastas y cada año se puede participar en esas subastas. Pero esas subastas son para el suministro básico, hay que entenderlo muy bien. Se pueden sumar, que no fue este caso, en esta primera subasta no se permitió, pero en el futuro la ley prevé que a esa subasta se pueden subir otros suministradores o usuarios calificados participantes en el mercado que quieran ir a las subastas. Pero ellos se suman, ellos no pueden imponer las condiciones de la subasta. La subasta está diseñada para el suministro básico, ¿de acuerdo? Y es en ellos, pensando en los usuarios del suministro básico, o sea, en los pequeños usuarios, que se realiza la subasta. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, ¿quiénes serían los usuarios calificables? Es decir, ¿quiénes podrían dejar de recibir el suministro a tarifa regular? ¿Sí? Bueno, pues son usuarios calificados los que, de acuerdo con la ley, o pueden inscribirse como usuarios calificados, es decir, tienen el derecho o están obligados a inscribirse como usuarios calificados. Hay de los dos casos, los obligados y los que tienen la opción, ¿de acuerdo? Primero vamos con los que tienen la opción. Digamos que podríamos hablar de 3 categorías, como pueden ver ustedes ahí en la pantalla, de 3 categorías de usuarios. Lo que llamamos las cargas autoabastecidas, las cargas que recibían el Servicio Público de Energía Eléctrica, es decir, que CFE las suministraba al momento de entrar en vigor de la ley, que fue en agosto del 2014, ¿sí? Y las cargas que al entrar en vigor de la ley no recibían el suministro de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Entonces, hay 3 grupos. Las cargas autoabastecidas, bueno, son todos aquellos que ya estaban incluidos en algún contrato de suministro, en algún contrato, perdón, de autoabasto o de suministro privado bajo el viejo régimen. Todas las empresas que recibían el suministro eléctrico a través de sociedades de autoabasto, cogeneración o alguna otra de las figuras. Fundamentalmente son las sociedades de autoabasto, ¿no? Bueno, todas las cargas que están incluidas en algún contrato de interconexión previo a la reforma, es decir, bajo alguna de las figuras anteriores a la reforma, todas esas cargas tienen el derecho a convertirse en usuarios calificados. Es un derecho, no una obligación. Por el simple hecho de estar en un contrato legado, tienen el derecho. No importa cuál es su nivel de consumo, no importa cuál sea su nivel de demanda. Por el hecho de estar en un contrato legado, tienen derecho a ser usuarios calificados. Ahora, lo que no pueden ser es las dos cosas. Una carga, o decide quedarse en un lado, o decide permanecer en el contrato legado y seguir recibiendo la energía bajo el contrato que tenía suscrito, o
decide convertirse en usuario calificado, pero para eso tiene que abandonar el contrato legado. No puede estar en los dos lados. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que seguiría siendo suministrada bajo las mismas reglas anteriores. El privado le entregaría cierta parte de la energía, cuando hubiera faltantes lo recibiría de CFE a través del contrato que tienen suscritos para faltantes. Luego viene el segundo grupo de cargas, que son las cargas que a la entrada en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica, insisto, 13 o 14 de agosto del 2014, ¿sí? Esas cargas que a la entrada en vigor de la ley eran suministradas por CFE, no estaban en ningún contrato legado, sino solo por CFE, solo CFE lo suministraba. Esas cargas tienen el derecho en este caso es un derecho también, a convertirse en usuarios calificados siempre y cuando cumplan un requisito de demanda. Ese requisito de demanda en este momento, porque ese requisito disminuye, en este momento ese requisito de demanda es de 2 megawatts. Si cualquiera de ustedes tiene una demanda de al menos 2 megawatts en cualquier periodo de 15 minutos de los últimos 12 meses, ¿sí?, contados a partir del momento en que solicitan el registro, tiene derecho a ser registrado, ¿de acuerdo? Insisto, es un derecho, no una obligación, ¿de acuerdo? Y por último, tenemos un conjunto de cargas para quienes sí es obligado inscribirse en el registro de usuarios calificados, que son las cargas que no recibían, que a la entrada en vigor de la ley no recibían el suministro a través del Servicio Público de Energía Eléctrica de CFE. Es decir, son las cargas que surgieron después de la reforma. Si una carga surgió después de la reforma, puede haber suscrito, obviamente contrató con CFE, ¿sí?, pero después de la reforma, y tiene el nivel de demanda de los 2 megawatts que explicaba antes, esa carga tiene la obligación de registrarse. Para ellos no es una opción, es una obligación, ¿de acuerdo? Entonces, cada uno de ustedes se puede ubicar, ¿sí? Cada uno de ustedes sabe cuándo suscribió su contrato de suministro con CFE, cada uno de ustedes sabe cuál es su nivel de demanda y por lo tanto, cada uno de ustedes puede saber si lo que tiene es una obligación o un derecho. ¿Sí? Para hacer un breve paréntesis, entonces recordamos, 1, es un derecho, no obligación para todos aquellos que tenían ya un contrato con CFE previo al 14 de agosto del 2014. Los que son empresas nuevas y tienen un centro de carga nuevo, después de esa fecha, sí tienen la obligación y además reúnen los requisitos o los criterios para ser un usuario calificado, sí tienen la obligación de formar parte del mercado eléctrico mayorista en el esquema de un usuario calificado. Así Gracias. Es, perfectamente. Bueno, nada más para que ustedes se den una idea de qué estamos hablando. Tenemos un pequeñito problema técnico y continuamos. Disculpen. Para que ustedes se den una idea de qué estamos hablando. Miren, en el mercado mexicano estos datos depende mucho de cuándo haga uno el corte, pero no crean que ha variado gran cosa. Si nos pueden poner la laminita sería bueno. En el mercado mexicano tenemos que hay alrededor de 1000 usuarios que tienen un consumo de 5 megawatts, ¿sí? O más. Luego tenemos 1395 que tienen más de 3, tenemos aproximadamente 4200 que tienen más de 1 y tenemos alrededor de 8500 que tienen un consumo de más de medio megawatt. En este momento, la ley de la industria eléctrica lo que establecía inicialmente era que en el primer año de vigencia de la ley, el requisito de demanda era de 3 megawatts, pero el primer año de vigencia de la ley concluyó el 15 de agosto de 2015, antes de que empezara a operar, el primer año de operación del mercado, perdón, no, de vigencia de la ley, y eso concluyó antes de que empezara a operar el mercado. Entonces ese requisito de 3 megawatts nunca fue efectivo.
Ahorita estamos en el segundo año de vigencia de la ley, por eso el requisito ahorita es de 2 megawatts. Y el 15 de agosto de este año 2016 el requisito va a bajar a 1 megawatt, o sea, a partir del 15 de agosto tienen derecho a ser usuarios calificados todos aquellos que tengan un consumo de al menos 1 megawatt. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué pasa? Esta es una pregunta muy recurrente, cuando alguien dice, ¿y qué pasa? Fíjate que yo tengo varias cargas, pero ninguna de ellas en particular alcanza el requisito de demanda, los 2 megawatts, digamos, que tenemos en este momento vigente. ¿Qué pasa? ¿No las puedo sumar? ¿Las puedo o no las puedo sumar? ¿Qué hago? Bueno, ese es un tema muy relevante para muchos de ustedes. Es un tema... en este asunto la Secretaría de Energía emitió un acuerdo que fue publicado el 26 de enero del 2016 en el Diario Oficial de la Federación y que a nosotros en la Comisión Reguladora de Energía solo nos toca aplicar. ¿Qué hay en ese documento? Que les recomiendo que lo lean con cuidado. Son 2 hojitas, no crean que se van a encontrar un mamotreto de 30 páginas, son 2 hojitas. En esas 2 hojitas lo que hacen la Secretaría de Energía es definir el concepto de demanda, que es lo que yo ya les dije más o menos, es decir, un consumo medido en un periodo 15 minutal durante el último año, durante los últimos 12 meses, ¿sí? Y lo que se establecen también son los criterios para agregar las cargas. Y ahí se establece que, primero, solo pueden agregar las cargas personas morales. No pueden agregar personas físicas, eso es muy importante. Y deben ser personas morales que produzcan bienes o comercialicen servicios en las que una misma sociedad mantiene el control de todas ellas a través de algún mecanismo como partes sociales, títulos accionarios, en fin, los que sean. Bajo esos, además hay unas reglas específicas para el caso de entidades gubernamentales que a ustedes no les aplican en absoluto, ¿no? Pero, ¿qué significa eso? Bueno, que no, cuando se habla de agregación de cargas de un mismo grupo de interés económico, el concepto de interés económico es muy específico y se refiere a esto: debe haber un control de las sociedades por parte de una tercera sociedad, ¿sí? Debe haber un vínculo real, ¿sí? Accionario o societario. Además, esas cargas individuales que ustedes quieran agregar deben cumplir unos requisitos. Una vez cumplido el requisito de control, debe haber algunos requisitos. Primero, no pueden ser cargas en baja tensión. O sea, tienen que ser cargas en media o alta tensión. Cada uno de ustedes sabe que si sus cargas son en media o alta tensión, generalmente ustedes tienen cargas al menos en media tensión. Segundo, cada carga que quieran sumar debe tener por sí misma una demanda mayor o igual a 25 kilowatts, ¿sí? Y tercero, deben contar con las características de medición previstas en las reglas del mercado. ¿Qué significan esas características de medición? Pues que permitan la medición 15 minutal, fundamentalmente, ¿de acuerdo? Si las cargas reúnen ese requisito, entonces se puede solicitar ante la Comisión Reguladora la agregación de esas cargas. Nosotros en la comisión evaluamos las cargas, vemos que todas ellas cumplan con los requisitos, podrá haber algunas que cumplan, otras que no cumplan, se agarran las que sí cumplen, se suman, y si cumplen, si dan la suma, pues tienen derecho. Pero acuérdense, el primer requisito es que debe haber un control societario, ¿sí? Una pregunta, ¿siguen siendo los 2 megawatts? Sí, el requisito de demanda sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. Sí. Ok, para todas las compañías que son corporativos y que tienen varios sites, este es el mecanismo de agregación de cargas que pudieran aplicar. Digamos, si uno consume en Tijuana a lo mejor 0.5 megas, otro en Mexicali 2 megas y otro en Tecate 3 megas, pues la sumatoria o los 0.5 en total, si llegan a 2 megas y en adelante, pueden entrar en este mecanismo, pero es muy importante que es para empresas corporativas con un holding que se demuestra mediante actas constitutivas de acciones, etcétera, donde ahí se demuestra que verdaderamente hay un interés
de la misma organización. Así es. Bueno, ¿quiénes serían entonces? Ya dijimos quiénes eran los usuarios calificables, o sea, los que tienen obligación o derecho. ¿Y quiénes son los calificados? Pues los calificados son los inscritos en el registro de usuarios calificados. Es importante tener en cuenta que nadie es usuario calificado solo por ser grande. El carácter de usuario calificado se adquiere solo cuando se inscriben en el registro de usuarios calificados, ¿sí? Entonces, una vez inscritos en el registro de usuarios calificados, puede haber dos tipos de usuarios calificados, para que nos entendamos. Aquellos usuarios, digamos, si además de los requisitos que debieron cumplir para registrarse como usuarios calificados, un usuario determinado tiene una demanda mayor o igual a 5 megawatts y un consumo anual, estos son requisitos adicionales, es importante entenderlo, y un consumo anual de al menos 20 gigawatts hora, ese usuario, digamos, es un usuario grande entre los grandes. Ese usuario tiene derecho a ser participante en el mercado, por sí mismo. No necesita un intermediario, no necesita firmar contrato con un suministrador. En ese caso, ese usuario, si opta por, aunque puede hacerlo a través de un suministrador, pero si opta por ir por sí mismo al mercado, tiene que firmar un contrato de participante en el mercado con el SENACE, el operador del mercado, en un plazo que aquí dice, en la lámina dice, ahorita les aclaro ese tema porque es muy importante, de 60 días a partir de la fecha en que ustedes fueron notificados que ya quedaron registrados, ¿sí? Si un usuario calificado no cumple estos requisitos adicionales, entonces no tiene derecho a ir por sí solo al mercado. Necesita un suministrador, un intermediario. Vamos a, para que me entiendan. Y evitar las confusiones terminológicas. Un suministrador, ustedes lo pueden ver como un agregador de servicios. Es lo que hace CFE actualmente para ustedes. Es decir, un suministrador es alguien que va y compra energía en el mercado. ¿A quién se la compra? A los generadores. Va a comprar energía, compra servicios de transmisión, compra servicios de distribución, les entrega la energía en sus instalaciones, toma las lecturas, mide de forma física o remota, como se pueda, y les factura y les cobra. Él les hizo todo el paquete, les preparó todo el paquete, es lo que hace CFE actualmente por ustedes. ¿Sí? Eso lo van a hacer los suministradores de servicios calificados. Si ustedes son un usuario calificado que no cumple los requisitos adicionales de demanda, es decir, su demanda es de 2 megawatts, mayor o igual a 2 megawatts, pero menor a 5 megawatts, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que contratar el servicio a través de un suministrador de servicios calificados. Él es quien les va a prestar el servicio. ¿Con cuál? Pues con el que ustedes escojan. Ustedes tienen la libertad de escoger el suministrador de servicios calificados que les convenga. ¿Con qué contrato? Pues con el que ustedes pacten libremente con ese suministrador, ¿de acuerdo? Es importante decir que la CRE también emitió unas condiciones generales para la prestación del servicio de suministro. Esas condiciones generales, ahí se establecen ciertas obligaciones generales para los suministradores, pero digamos, podríamos decir que esas obligaciones son mucho más puntuales y específicas para el caso del suministro básico a tarifa regulada, es decir, para los pequeños usuarios, que para el caso del suministro calificado, que es el que les toca a ustedes, ¿de acuerdo? En el suministro calificado, ustedes pactan libremente su contrato, pactan libremente el precio, pactan las condiciones de salida, las sanciones por abandonar el contrato, en fin, es una negociación libre entre ustedes y el suministrador. ¿Sí? Si ustedes deciden ser participante en el mercado porque reúnen los requisitos adicionales, entonces nadie les va a empaquetar nada. Ustedes tienen que adquirir todo. Es decir, ustedes van a tener que firmar un contrato con unos generadores que les van a vender la energía.
van a tener que firmar un contrato con la empresa de transmisión, o bueno, van a tener que pagar su servicio de transmisión por sí mismos, van a tener que pagar los servicios de distribución si hacen uso de la red de distribución, y pues no van a pagar servicios de comercialización porque ustedes están haciendo las cosas por sí mismos, ¿de acuerdo? Entonces es un mundo más complicado, es más sofisticado, hay que saber moverse en un mercado eléctrico para ser jugador directo del mercado. En resumen, una vez inscritos, ustedes tienen un plazo que actualmente se dice que es de 60 días para que ustedes, una de dos, o firman el contrato con un suministrador o firman el contrato de participante con el mercado, de participante en el mercado con el SENACE. Este plazo de 60 días, de hecho, la CRE ya aprobó, aunque no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación, estamos en ese proceso, se va a ampliar a 270 días para todos aquellos usuarios que soliciten el registro, que reciban el registro durante este año, hasta el 31 de diciembre del 2016. ¿Con qué fin? Con dar tiempo suficiente para que surjan más suministradores de usuarios calificados y ustedes puedan pues, negociar, informarse adecuadamente y firmar los contratos que mejor convengan a sus intereses. Sí, yo quisiera, hay algunas dudas entre la diferencia de un suministrador calificado y un comercializador no suministrador calificado. Sí, claro. A ver, un suministrador, sea de servicios calificados o sea suministrador del servicio básico, es un agregador, es un empaquetador, como decíamos antes. Es decir, hace el paquete y nosotros no nos preocupamos de nada. ¿Qué es lo que hace CFE por nosotros en nuestras casas? Y seguirá siendo cualquier suministrador de servicio básico en el futuro. Nosotros firmamos un contratito y cada mes o cada bimestre nos llega un recibo, lo pagamos y nos preocupamos, ¿ok? Un suministrador de servicios calificados va a ser lo mismo, no más que para grandes usuarios, ¿sí? Un comercializador no suministrador no es un agregador. De hecho, lo que define un comercializador no suministrador es que no presta el suministro eléctrico, o sea, no agrega. Un comercializador no suministrador es un broker, para que nos entendamos, para usar un término que creo que todo el mundo entiende un poco más. Es alguien que está en el mercado jugando para sacar ventaja en situaciones que le convengan. Es alguien que, por ejemplo, podría firmar un contrato con un generador y luego revenderle ese contrato a un suministrador. Y al hacer ese proceso, pues obtiene un margen, una ganancia, ¿de acuerdo? Su función, puede firmar, ¿con quiénes puede firmar contratos un comercializador, un suministrador? Pues por un lado con los generadores, comprándoles energía, y por otro lado con todos los participantes en el mercado, con los mismos suministradores. Por ejemplo, un suministrador, vamos a suponer, un suministrador tiene un conjunto de clientes. Y de pronto sus clientes empiezan a aumentar su demanda y los contratos que él tiene no son suficientes para satisfacer esa demanda, los contratos que ya tiene firmados. ¿Qué hace? Pues tiene dos opciones. Una es comprar diariamente en el mercado spot energía para entregarla, lo cual puede ser costoso para el cliente final, o bien a través de buscar un comercializador que tenga un contrato que se lo transfiera y entonces el comercializador sale ganando y él también resuelve su problema, digamos. Los comercializadores su función es fundamentalmente generar liquidez en el mercado, en los mercados, ¿sí? Esa es la función. Entonces, digamos, en términos generales, ustedes como empresas, a menos que sean participantes en el mercado, usuarios calificados participantes en el mercado, ustedes como empresas no tienen que hacer tratos con comercializadores, no suministradores, sino con suministradores, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el procedimiento para que ustedes se inscriban en el registro de usuarios calificados? Bueno, primero es importante decir que toda la inscripción se hace a través de la página web, del micrositio que hay en la página web de la CRE, www.cre.gov.mx.
Ahí hay un micrositio, hay un banner que ustedes van a encontrar que dice usuarios calificados o registro de usuarios calificados, si mal no recuerdo, y ustedes entran ahí. Y allí les explican el procedimiento, pero es un procedimiento relativamente sencillo. Lo primero que tienen que hacer ustedes para poder interactuar con la CREA a través del portal es registrarse en la Oficialía de Partes Electrónicas. Toda empresa que quiera interactuar con la CRE tiene que registrar, su representante legal se tiene que registrar en la Oficialía de Partes Electrónicas, ¿ok? Es decir, tiene que meter ahí sus datos, es un proceso sencillo, y después, posteriormente, sí tiene que acudir a la CRE con los documentos físicos para cotejar que la información es correcta, ¿no? Una vez que están registrados, que el representante legal de la empresa quedó registrado en la Oficialía de Partes, pues lo que sigue es relativamente sencillo. Él obtiene una clave, ¿cómo le llaman? Un password, una contraseña para cada vez que quiera entrar y realizar algún trámite. Y es a través de la oficialía, de ese mecanismo que se establece toda la comunicación. Eso no quiere decir que nosotros no estemos dispuestos a atenderlos por teléfono o darles citas, sí, no, hay la mejor disposición, pero en principio el mecanismo está pensado para que sea lo más fluido posible, que les implique el menos tiempo posible, que no hacerlos viajar cuando no residen en la Ciudad de México, en fin, está pensado en ese sentido, ¿ok? Entonces, una vez que están registrados, pues hay que ingresar al registro de usuarios calificados a través de ese banner que les digo y llenar la solicitud del registro, ¿sí? Hay que anexar la información que se les requiere sobre el usuario y su representante, allí digamos identificación, acreditación de representación legal, domicilio para ir y recibir notificaciones, ¿no? Y luego hay que anexar la información sobre los centros de carga que ustedes quieren inscribir en el registro, ¿sí? Hay que anexar copias de los recibos o facturas emitidos por el suministrador en los últimos 12 meses. En su caso, pues son los recibos que les entrega CFE. ¿De acuerdo? Hay que dar los datos de identificación de cada centro de carga, el número de registro, dirección, voltaje, carga inicial contratada, carga actual y suministrador de servicios básicos que provee el servicio, pues que en este momento es CFE, porque no hay otro. ¿Ok? Pero cuando haya otro, pues el que sea. Y hay que anexar los perfiles 15 minutales de la demanda de cada centro de carga de los últimos 12 meses. Los perfiles 15 minutales son las mediciones de la demanda en cada periodo de 15 minutos a lo largo del día, ¿sí? Es decir, hay un periodo de 15 minutos empezando de las 0 horas a las 0:15. Hay un segundo periodo de 15 minutos de las 0:05 a las 0:20. Hay otro periodo de 15 minutos de las 0:10 a las 0:25 y así sucesivamente, ¿no? Bueno, hay que anexar esos perfiles porque con base en esos perfiles es que en la CRE podemos determinar si tienen derecho o no a ser registrados. Basta con que en uno de esos periodos de 15 minutos superen la demanda de 2 megawatts para que tengan el derecho. En uno en los últimos 12 meses. No se necesita más, solo en uno. Esos registros 15 minutales, es probable que muchos de ustedes no cuenten con ellos, pero ustedes los pueden solicitar a CFE y CFE tiene la obligación de entregárselos. Es una obligación de CFE. ¿Por qué? Porque esa información les pertenece a ustedes, ¿sí? Ahora bien, nosotros en la comisión podemos a través del registro del RUP, ¿se llama el RUP? El de CFE, el número de la carga, sí, el número de registro de la carga, creo que se llama RUP. Con bases en ese número, nosotros podemos verificar en una base de datos si ustedes están dentro de los que tienen derecho. El problema es que esa base de datos no está actualizada al día, no está actualizada en tiempo real. Entonces, puede suceder que aunque ustedes no nos entreguen los perfiles 15 minutales, nosotros podamos constatar si tienen o no derecho.
pero puede suceder también que ustedes no aparezcan en la lista cuando sí tienen derecho. Por eso es que se los pedimos. Si ustedes no los tienen y no los entregan, bueno, pues nosotros tenemos como último recurso solicitarlos a CFE, pero todo eso va complicando el trámite, obviamente, toma tiempo, en fin. Entonces, lo mejor es que ustedes ya soliciten sus registros para que se los entregue CFE, sus registros de los últimos 12 meses, y nos los envíen. Y para nosotros eso facilita muchísimo las cosas. Y para ustedes también, porque nosotros les podemos responder muy rápido. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa si se trata de nuevos centros de carga? Es decir, cargas que no tienen historia. Bueno, allí hay que entregar un dictamen de la unidad de verificación acreditada por CENER que acredite la carga instalada, ¿sí? Hay que dar la fecha proyectada de inicio de operación y otros datos de identificación del centro de carga, ¿no? Una vez que nosotros recibimos la solicitud, ¿qué pasa? Bueno, pues hay unos plazos establecidos que ustedes allí pueden consultar también. Primero, la CRE tiene 10 días hábiles para admitir a trámite la solicitud. Que ustedes hayan puesto la solicitud en la web no significa que la solicitud está admitida a trámites, ¿sí? Pero si la CRE en 10 días no les contesta, entonces aplica la afirmativa ficta. Es decir, si nosotros no contestamos, es que la admitimos. Entonces, a nosotros nos tenemos que dar prisa para contestarles, porque si no se nos puede colar alguien por allí que no debería, ¿no? ¿De acuerdo? En ese plazo de 10 días, donde analizamos si se admite a trámite, se les puede pedir que subsanen algunos faltantes en la información o en sus datos. Aquí no entramos al fondo todavía del tema, solo entramos a la parte, digamos, es un checklist. A ver, entregó lo que tenía que entregar, puso los datos que tenía que poner, ¿sí? Ah, ok. No estamos prejuzgando, al admitir a trámite no estamos prejuzgando sobre la solicitud, es decir, ni estamos diciendo que sí va a obtener el registro, ni le estamos negando el registro. Simplemente la admitimos a trámite, ¿ok? ¿De acuerdo? Una vez que la solicitud es admitida a trámite, se publica en el portal electrónico de la CRE. Allí está la solicitud. Por mandato de ley nosotros tenemos que publicar cualquier solicitud admitida a trámite, es decir, fulano de tal está solicitando su registro en el registro de usuarios calificados, o fulano de tal está solicitando un permiso de generación por 30 megawatts, o perengano está solicitando tal o cual, todo, ¿sí? Obviamente no vamos a publicar información reservada ni nada de eso, ¿no? Pero hay un mínimo que sí debemos publicar. A partir de que la solicitud se admite a trámite, entonces hay 30 días, la CRE cuenta con 30 días para resolver. En los primeros 10 días de esos 30 días también se les puede requerir que subsanen cualquier deficiencia en la información. Es decir, pudimos haber considerado, mira, sí entregó tal información, pero ya que la analizamos en detalle nos encontramos que la información tiene algunas deficiencias. Bueno, les podemos solicitar que subsanen eso. Todo esto se hace a través de la oficialía de parte electrónica, es decir, no necesitamos estarnos comunicando con correos ni nada, todo es automático a través del sistema. Les van llegando los requerimientos o los avisos o lo que sea. Les recomiendo estén muy atentos a lo que les llegue. Fíjense lo que reciben, porque luego, hoy por ejemplo, en la mañana alguien decía que él nunca había recibido un oficio y le dije, ¿cómo que no? Pues si tú lo recibiste a través de la oficialidad de parte en tal fecha. Dice, pues no lo recibí con conocimiento de causa. Le dije, no, pues claro que lo recibiste con conocimiento de causa. Si tú firmaste que... Al ingresar al portal, todo eso... Tú al ingresar al portal aceptaste que toda la comunicación va a ser a través de ese medio. Entonces hay que estar muy atentos a la comunicación que se da por ahí, ¿no? Si tienen dudas, insisto, pueden llamar a la CRE y con gusto se la resolvemos, pero todo está pensado para que funcione de la manera más fluida. Una vez, si se les hace un requerimiento en esos primeros, decíamos, 30 días para resolver la solicitud, en los 10 primeros días se les puede solicitar subsanar información o alguna cuestión, y ustedes cuentan con 30 días para contestar, ¿sí? Si transcurridos los 30 días no contestan, entonces la solicitud se desecha.
Pueden volverla a presentar después, pero esa ya quedó desechada, ¿ok? En los primeros 20 días de esos 30 días, ustedes pueden entregar, aunque nosotros no se la solicitemos, pueden entregar cualquier información adicional que ustedes consideren que es relevante para la evaluación de su solicitud, la que ustedes consideren, ¿sí? Nuevamente, a través de la oficialía de partes, la mandan copias electrónicas y ahí todo va llegando, ¿no? Y una vez que se les otorga el registro, ya dijimos, si se les desecha, pues pueden presentar, pero hay que volver a empezar. Entonces, pues hay que estar atentos a los plazos, ¿sí? Y una vez obtenido el registro, una vez notificados del registro, empieza a contar el plazo que decíamos que ustedes tienen, una de dos, o para firmar el contrato con el suministrador o para firmar el contrato con el SENACE, según en qué lado cae. ¿Se pueden los dos? No. Quienes pueden firmar contratos con el SENACE podrían no firmarlo y firmar con un suministrador. Pero quien firma con un suministrador, pero quienes no pueden firmar con un suministrador, pues con el SENACE, pues solo pueden firmar con el suministrador, ¿sí? Okay. O sea, solo los de más de 5 megawatts y más de 25 gigawatts hora pueden firmar con el SENACE, quedemos claros. Pueden, no están obligados, pueden. Si no quieren, firman con un suministrador. Los que no cumplan, los que tengan menos de 5 megawatts o menos de 25 gigawatts hora de consumo, no pueden firmar con el SENACE, tienen que firmar con un suministrador. Pero el plazo es el mismo, son 60 días. ¿Ok? Como les decía antes, estamos en el proceso de ampliar, de hacer oficial una ampliación de ese plazo a 270, creo que son 200, no me acuerdo si 240 o 270 días, pero son más de 200. ¿Con qué fin? Ya les decía, con el fin de que aparezcan en el mercado más suministradores de usuarios calificados y ustedes tengan una mayor cantidad de opciones de dónde escoger. Nos preocupó el tema cuando nos dimos cuenta que iba a empezar a correr, sobre todo para los que están obligados, las cargas que no tienen opción, que tienen obligación, pues prácticamente dijimos se los vamos a poner en bandeja de plata a alguien por allí, para que los ahorque. Entonces, precisamente por eso estamos buscando ampliar este plazo, ¿ok? Este plazo va a estar ampliado solo durante este año, es decir, para todos los que ingresen sus solicitudes de registro durante 2016. A partir del 1 de enero, quien ingrese su solicitud de registro el 1 de enero del 2017 ya no va a tener, ya su plazo para firmar contrato va a ser 60 días, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si alguien no firma el contrato? Sea con el suministrador, sea con el SENACE. Pues ahí sí entramos en un problema grave, porque la CRE por ley le tiene que avisar al suministrador de servicios básicos, le tiene que avisar que le deje de prestar el servicio, se quedan sin servicio y lo mandamos a un suministrador de último recurso. Y un suministrador de último recurso, yo siempre uso una metáfora para referirme a eso, es como el infierno, nadie quiere estar allí, es caro y además es un servicio que solo está acotado a un cierto periodo de tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque un suministrador de último recurso es el bateador emergente. Entonces, un suministrador de último recurso no tiene contratos de cobertura de largo plazo, de manera que para suministrarlos a ustedes va a tener que comprar la energía en el mercado spot diariamente. Y obviamente esa energía puede ser muy cara, puede ser más barata, pero también puede ser muy cara. Entonces, el riesgo, el costo de caer en el suministrador de último recurso es alto, es alto. Entonces, yo lo que les recomiendo es, piensen muy bien lo que van a hacer, una vez que lo hagan, tomen muy en serio los plazos. Si en la ley, en el momento en que se registran, dice que tienen 270 días, pues qué bueno, tienen un plazo holgado para hacer negociaciones, firmar su contrato, avisarnos a la CRE que ya firmaron el contrato, mandarnos copia del contrato, con lo cual nosotros ya les ponemos palomita y decimos, este señor ya cumplió, y ya, están todo en regla. Pero si a alguno de ustedes se le pasa el plazo, nosotros les va a caer la espada de Damocles encima. Porque nosotros por ley, si no lo hacemos, a nosotros nos sancionan, nosotros somos sujetos de sanción. Entonces no hay mucho para dónde hacerse, no hay espacio de negociación. Los plazos son los que son y pues los tenemos que cumplir, tanto nosotros como ustedes. ¿Sí? ¿Qué pasa si una vez que ustedes se registran, dicen,
yo ya no quiero el servicio de tarifa regulada que me ofrece el suministrador de servicios básicos, en este caso, en este momento CFE. Y se van y se registran como usuarios calificados. Dicen, yo puedo ser usuario calificado, me registro, pero luego dicen, ¿sabes qué? No me gustó esto de ser usuario calificado. Yo quiero volver a ser, a mí mi tarifa regulada me gustaba porque me daba certidumbre, pues sí era más caro, puede ser que fuera más caro, pero vivía tranquilo, no sé qué. Bueno, pues cada quien, para todo hay en este mundo, ¿no? Pues sí, nomás que tienen que pasar 3 años. El registro, no se pueden dar de baja en el registro más que 3 años después de haberlo obtenido, independientemente de si su demanda cayó por abajo del umbral de los 2 megas. Su demanda pudo haberse reducido al 5%, pero no se pueden salir del registro, ¿sí? Y una vez que se salen del registro, para volver a inscribirse en el registro deben pasar otros 3 años. Cuando ustedes se quieran salir del registro, tienen que avisar con 1 año de anticipación. Parece mucho tiempo, pero no es mucho tiempo porque quien lo suministra, él tiene contratos de largo plazo, entonces él tiene un riesgo. Entonces no podemos estar jugando de que ahora quiero aquí, ahora quiero allá y cada mes me voy cambiando porque ¿quién carga con todo ese riesgo, no? Sí. Entonces, digamos, esas son las reglas generales. Registrarse, inscribirse en la OPE, una vez inscritos, llenar la solicitud de registros, ¿sí? Una vez recibida la notificación de registro, donde se les notifica que fueron registrados, empieza a correr el plazo para firmar contrato, ¿sí? Una vez que firman el contrato, avisarnos a la CRE que ya firmaron el contrato, y ahí se acaba. ¿Quieren bajarse del registro? Tienen que pasar 3 años. ¿Quieren volver a subirse? Tienen que volver a pasar otros 3 años. Eso sería en términos generales. Muchas gracias. Vamos a tener un wrap-up. Recordamos, derecho, no obligación para todos aquellos que están o ya tenían un contrato antes del 14 de agosto del 2014. Es derecho, no es obligación, no hay un término para que se den de alta, ¿sí? Y siempre y cuando se reúnan las condiciones. Segundo, sí hay obligación para los que están en una condición posterior al día 14 de agosto del 2014, si tienen un término, si tienen una obligación, hay que registrarse y hay que hacerlo lo más pronto posible. Las formas. Es importante que el representante legal de la empresa sea el que en la oficialía de partes electrónica sea el que se dé de alta. Uno de los requisitos ahí es que ingresen su firma con su firma fiel para poder ser operador de esa oficialía de partes, el usuario. Sí, si me permites, sí. Es la fiel del representante legal, no de la empresa. Eso es muy importante, porque ya ha sucedido, sucede mucho esa confusión. La fiel que tienen al registrarse el representante legal debe introducir su fiel. Su fiel. Entonces, para que en el acceso sea la fiel con su certificado SER y el IKI. Ok, ¿sí? Entonces, es bien importante, eso es un requisito. El día que se vayan a poner en la computadora, eso tienen que empezar, si no, no van a avanzar. Segundo, que cuenten con la información, obviamente, acta constitutiva, poder general, los 12 últimos recibos en PDF. La oficialía de partes, cuando están subiendo los anexos, no acepta otro formato que no sea el PDF. Así es de que es sumamente importante que puedan tener su información en ese tipo de formato. Otra situación es importante, como nos estaban comentando, los que son corporativos y que van a agregar sus cargas, también de cada una de las cargas o de las plantas que tienen, deben de tener sus registros, sus últimos 12 meses. Y hay algo que dice que es la lectura inteligente, ¿verdad? De medición inteligente. Los perfiles. Los perfiles, los 15 minutales. En este sentido deben de contar con los medidores que se llaman inteligentes. Y casi la mayor parte de nuestra industria cuenta con ellos. En algunos de los casos con los suministradores que hemos llegado a platicar, ellos están, quien no lo tuviera, dispuestos a dar ese medidor inteligente, pero en ese caso habrá que acudir de todos modos con la CFE para que tenga algún reporte al respecto.
Bueno, hay más preguntas, me gustaría que nos comentaran. Sí, nos preguntan, ¿la energía proveniente de los ciclos combinados o cogeneración eficiente se considera para los CELS? Eso es otra cosa. Bueno, es otro tema, realmente no es mi tema, pero a ver, ¿quiénes tienen derecho a CELS? Aquí tenemos que distinguir muy bien, para efectos de los certificados, entre el viejo régimen y el nuevo régimen. Las cargas que eran suministradas por un generador privado o bajo alguno de los esquemas de generación permitidos en el viejo régimen, que son lo que se llaman los contratos legados, ¿sí? Los contratos de interconexión legados que se denominan en la ley de la industria eléctrica, si esa generación es limpia, de acuerdo a la definición que tiene de generación limpia que se estableció, esas cargas no tienen obligación, digamos, se les reconoce de alguna manera que ya tienen los CELS, no tienen obligación de adquirir CELS, ¿de acuerdo? Ahora bien, si las cargas están bajo el nuevo régimen, ¿sí? Bajo el nuevo régimen, todas las cargas, todas, tienen obligación de adquirir un porcentaje de CELS, ¿sí? La diferencia es que los usuarios, la ley habla de entidades responsables de carga. Los usuarios que son calificados, que son participantes en el mercado, los tienen que adquirir por sí mismos. Los usuarios que no son participantes en el mercado, sean grandes o pequeños, incluidos nosotros como usuarios residenciales, quien adquiere los CELS por nosotros es el suministrador, ¿sí? Entonces, allí sí hay que tener muy claro cuál es la diferencia entre el viejo régimen y el nuevo régimen. Si, por ejemplo, me explico, una carga formaba en el viejo régimen, estaba abastecida a través de una sociedad de autoabasto, pero esa generación de la sociedad de autoabasto, el generador que encabeza esa sociedad de autoabasto, no es generación limpia de acuerdo a la definición de generación limpia, entonces tienen que adquirir los CELS, efectivamente. ¿Sí? Y esto de los certificados CELS van a ser hasta el año 2018. Así Por es. el momento la obligación no se tiene y pues ya en su momento estaremos tomando este tema con prontitud para que les demos la información pertinente. Continuamos con alguna otra pregunta. ¿Cómo se debe de garantizar el suministro de los nuevos proveedores? A ver, pues no sé a qué se refieren con los nuevos proveedores. Si están utilizando el concepto de proveedor, el concepto de suministrador. A ver, un suministrador, acuérdense, vamos a tener dos tipos de suministradores. Suministradores de servicio básico, que van a vender, digamos, van a prestar el suministro eléctrico a tarifa regulada, que es lo que hace CFE o hacía CFE normalmente. Es lo que va a seguir sucediendo con todos los usuarios pequeñitos, todos nosotros como usuarios residenciales, el pequeño comercio, todos vamos a seguir siendo usuarios del suministro básico. Y luego tenemos suministradores de usuarios calificados que prestan el suministro eléctrico bajo condiciones pactadas libremente, es decir, allí no hay tarifa regulada. Bueno, yendo a la pregunta específicamente, ¿cómo garantizan ellos o qué garantía tenemos nosotros como usuarios de que no nos van a dejar colgados? ¿De acuerdo? Creo que esa es la preocupación. Bueno, en el caso del suministro básico, los suministradores de servicio básico tienen que firmar contratos a través de las subastas. Es más, hay una obligación que establece la CRE de cubrirse. Los suministradores deben cubrirse mediante contratos, ¿sí? Un cierto porcentaje de su demanda, por ejemplo, en los primeros 3 años es el 100% de su demanda. ¿Sí? Es decir, los suministradores, quienes van a suministrar el año que entra, tienen que cubrir el 100%, tener mediante contratos suscritos con generadores cubierta la demanda que van a suministrar en los siguientes 3 años. Por ejemplo, ahorita estamos en 2016, este año deben firmar los contratos para garantizar el abasto de 2017, 2018 y 2019.
por lo menos, ¿sí? El año que entra, tienen que firmar contratos para garantizar el abasto de 2018, 2019 y 2020. Y así sucesivamente se va moviendo, ¿sí? Como su pronóstico de demanda puede ir cambiando año con año, pues cada año van ajustando sus contratos para irse ajustando a su demanda, ¿de acuerdo? Los suministradores de servicio calificado tienen requisitos de cobertura similares, aunque más laxos, hemos de decir. ¿Por qué? Porque se supone que los suministradores de servicio calificado están tratando con usuarios más sofisticados, que saben manejar mejor el riesgo. A un usuario básico, a un usuario residencial, pues lo tenemos que cubrir, lo tenemos que proteger para que no se vaya a quedar colgado por allí. A un usuario grande tiene quiere jugar más. Es decir, hay que tener en cuenta que si ustedes quieren ser usuarios calificados, ustedes van a obtener ventajas que los usuarios de tarifa regulada no van a obtener, pero también van a tener riesgos que los usuarios de servicio de tarifa regulada no van a tener. Es decir, una cosa compensa la otra. Imagínense ustedes como inversionistas. Pues un usuario pequeñito, un inversionista pequeñito, ¿qué puede hacer? Pues cuando mucho tener una cuenta en el banco. ¿Cuánto le paga el banco ahorita de intereses? ¿Les parece bien el 0% real? Con suerte, porque probablemente le están pagando menos el 2% real, ¿sí? Ni la inflación le pagan. Pero un usuario, un inversionista que tiene recursos, pues no va a dejar su dinero en una cuenta de cheques. Él va a la bolsa, por lo menos va a los fondos de inversión, si tiene mucho dinero juega en la bolsa. Son niveles, ¿sí? Es lo mismo aquí. Un usuario de suministro básico, lo protegemos, va a pagar una tarifa que seguramente le va a resultar más cara que a un gran usuario, pero está protegido, ¿sí? Sabe que esa va a ser su tarifa y está tranquilo. Un gran usuario puede ir directamente al mercado, puede ser como un jugador en la bolsa, solito jugar. ¿Que va a correr más riesgo? Sí, sí va a correr más riesgo, pero también va a tener más ventajas. ¿Sí? Es un quid pro quo, pues. ¿Sí? Pero la garantía de suministro, digamos, se da a través de los contratos de cobertura. Dice, la entrada en vigor de la LIE no recibían el servicio público de energía eléctrica y en este punto el servicio público de energía eléctrica se refiere a la Comisión Federal, es decir, que si se recibía el servicio de energía de la Comisión Federal no estamos obligados a registrarnos. Exactamente, si a la entrada en vigor de la ley, o sea, 14 de agosto de 2014, ustedes tenían un contrato con la Comisión Federal de Electricidad bajo una tarifa, la que sea, media tensión, alta tensión, la que sea. Ustedes eran usuarios del Servicio Público de Energía Eléctrica. Si ustedes eran usuarios del Servicio Público de Energía Eléctrica en esa fecha, ustedes no tienen obligación de registrarse. Tienen la opción si cumplen el nivel de demanda de los 2 megawatts, pero no la obligación. Es una opción, es un derecho, no una obligación. Y sin embargo, si es posterior a eso, sí es obligación. Así es. 15 de agosto, digamos, del si 2014. Al día siguiente, si su contrato lo firmaron al día siguiente de la entrada en vigor de la ley, entonces, y cumplen el nivel de demanda de los 2 megawatts en este momento, entonces eso ya no es un derecho, eso ya es una obligación. Aunque lo hayan firmado con la CFE, digamos el 15 de agosto firmaron, o en adelante, firmaron un contrato con la CFE, sí es obligatorio, si reúnen los requisitos. Creo que esta ya la vean, pero lo voy a leer. Siendo usuario calificado, ¿puedo comprar mi energía en el mercado eléctrico mayorista directamente o debo usar un suministrador? ¿Y de qué tipo? Ya dijimos, hay usuarios calificados son aquellos que están inscritos en el registro de usuarios calificados. Y para inscribirse en el registro de usuarios calificados hay que cumplir un nivel de demanda de 2 megawatts, o bien ser una carga que viene de un contrato legado, que abandona el contrato legado y decide ser usuario calificado. Para ellos no hay requisito de demanda. Una vez inscritos en el registro, sí
tienen una demanda, hay dos requisitos adicionales. Si tienen una demanda de al menos 5 megawatts y un consumo, ojo, y, no es una u otra, es y, un consumo de 25 gigawatts hora al año, entonces pueden ir directamente al mercado. Si no cumplen alguno de esos dos requisitos adicionales, entonces no pueden ir directamente al mercado, tienen que firmar contrato con un suministrador de servicios calificados, ¿se entiende? ¿Qué garantías de cumplimiento del pago debo dar a mi proveedor como usuario calificado? Las que acuerdan ustedes. Es un acuerdo libre. Les recomiendo que busquen en la página de la CRE, hay unas disposiciones administrativas donde se establecen las condiciones generales para la prestación del servicio, para el suministro eléctrico. Ese es el marco general, digamos, de las obligaciones de los suministradores, ¿sí? Insisto, en el caso del suministro calificado es mucho más libre, se les da mucha mayor libertad para que negocien los contratos. Y si no mal recuerdo, los suministradores ya calificados tuvieron que enterar una garantía económica que creo que es en función al mercado, al volumen de mercado que van a tener, sí, precisamente para garantizar esas operaciones que van a tener. Entonces, un suministrador calificado no es alguien que se puede librar fácilmente de esto, ¿no? Tiene una garantía, si no mal recuerdo, creo que es en hold o por una carta de crédito que pasó por una calificación de Standard & Poor's, etcétera, etcétera, que les va o que nos va a dar a todos la garantía de que están al menos, valga la redundancia, garantizando el volumen de sus operaciones. Así es correcto. Todo participante en el mercado. ¿Y quiénes son participantes en el mercado? A ver, los generadores, los suministradores, los generadores por el lado de la oferta, los suministradores y los usuarios calificados participantes en el mercado por el lado de la demanda, y los comercializadores que a veces juegan de un lado y a veces juegan del otro. Todos ellos, al firmar su contrato de participante en el mercado con el SENACE, deben otorgar unas garantías que son muy sólidas. Si el SENACE ve que alguien está rebasando el nivel de operaciones para el cual otorgó sus garantías, automáticamente lo solicita la ampliación de esas garantías. Si no las amplía, le empieza a limitar sus operaciones en el mercado. La última sería las empresas con la obligación de hacer su registro. Y ya que pasó la fecha, ¿qué procede? Bueno, si alguien está... A ver, lo que las disposiciones administrativas dicen que es lo siguiente, que el suministrador de servicios básicos que les está prestando el servicio les debe notificar cuando están obligados, y si no lo hace él también, o la CRE, ¿sí? Generalmente lo va a hacer primero él, porque él tiene la información de primera mano. A nosotros la información nos la pasa él, no la proporciona el suministrador de servicios básicos, entonces se va a enterar antes que nosotros. Pero si él los notifica, nos va a marcar copia a nosotros nos vamos a enterar de que los notificó, diciéndoles, oye, de acuerdo con la ley y la disposición tal y cual, tú estás obligado a inscribirte en el registro de usuarios calificados. Entonces ve y hazlo, ¿sí? Si transcurrido el plazo que ustedes tienen para inscribirse en el registro, no solicitan el registro, ¿sí? Entonces la CRE inicia el procedimiento de oficio, ¿sí? Y pueden ser sujetos de sanción, por supuesto. ¿Sí? Pero en principio, digamos, estamos buscando en esta etapa inicial ser lo más flexibles, por eso les hablaba antes de la ampliación de los plazos. O sea, una vez que ustedes entregan su solicitud de registro, pues hasta que no se les notifique, para efectos prácticos no pasa nada, ¿sí? Pero sí. Ahora, sabemos de casos donde ya CFE notificó a algunas empresas. Estas empresas, por la inexperiencia o por el ramp-up o inicio de estos procedimientos, no han logrado iniciar su trámite de registro. En ese caso, habría la posibilidad de tener, a lo mejor en nuestro sector, decir, estas están así, aquí está a lo mejor en físico todos los documentos, ha habido inconvenientes del que sea, poderlos
canalizar de alguna forma con la comisión y ya, pero... Pues miren, yo lo que les recomiendo es que se acerquen a la comisión lo más rápido posible. Lo más rápido posible, porque como les dije antes, así como ustedes son sujetos de sanción por no hacer su parte, nosotros somos sujetos de sanción por no hacer la nuestra. ¿Sí? Entonces, pues para que las cosas sean fluidas, hay que acercarse a la comisión. Nosotros estamos tratando de ser lo más, adaptarnos lo más que se pueda a las circunstancias, pero hay cosas más allá de las cuales sí no podemos nosotros modificar porque son mandatos de ley y si nosotros incurrimos en un incumplimiento. Sí, entonces también hacer ese énfasis, quienes están obligados, quienes ya tuvieron notificación, es sumamente importante que a la brevedad ya estén iniciando su registro para evitar posibles sanciones. Desde ahorita es importante que quede muy claro, sí hay sanciones, no recuerdo en el capítulo de las sanciones, son económicas y son altas, y si de oficio la comisión reguladora los inscribe. Entonces, es importante que se tomen acciones, no podemos dejarlo ya, que estamos iniciando, que hay dudas al respecto, sin embargo, tenemos que iniciar ya. Añadiendo este último punto, les comentaría dos cosas. Una, yo vi los oficios que CFE ha estado mandando, a nosotros nos marcaron copias, entonces los conozco. Les diría dos cosas. Una, CFE, ustedes no tienen que contratar con CFE como suministrador de usuarios calificados. Digo, CFE aprovecha el oficio para hacerse publicidad, pero ustedes son libres de contratar con CFE o con el que quiera. Esa es una aclaración importante. Dos, el registro de usuarios calificados, la inscripción en el registro la tienen que hacer ustedes, no la puede hacer el suministrador. El suministrador los puede apoyar. Ustedes le pueden otorgar al suministrador lo que se llama una comisión mercantil, que es un documento que los abogados les pueden explicar mejor que yo, ¿sí? Y él los puede apoyar en ese proceso. Un contrato pero al mandato. Final de cuentas, quien tiene que firmar electrónicamente en el sistema es el representante legal de la empresa. Ahora, si ustedes le dan la representación legal al suministrador, bueno, es decisión de ustedes, ¿sí? Pero que quede claro, el proceso de registro lo tienen que hacer ustedes. Puede apoyarlos el suministrador porque el suministrador sabe de estas cosas y entonces le puedes decir, no, mira, lo que tienes que poner aquí es esto y aquello y lo demás allá. Les puede ayudar, digamos, a llenar el formatito de la solicitud, pero al final de cuentas, el registro lo tiene que hacer usted, su representante legal, ¿sí? Eso que quede muy claro. Y ustedes pueden contratar, una vez que se registren, ustedes pueden contratar con quien guste, ¿sí? Bueno, pues una vez más, por segunda ocasión, mil gracias por el tiempo, la representación de la Comisión Reguladora de Energía. Nosotros aprovechamos para felicitarles, es algo que le va a dar un crecimiento muy importante, no solamente a nuestro sector, sino a nuestro país. Es algo que veníamos viendo desde hace años y les felicitamos. Comprendemos que vamos a ir de la mano en estos tiempos y pues una vez muchas gracias por el tiempo y dedicar para nuestro sector. No, encantado de la vida. El conocimiento y lo que se está desarrollando. Al contrario, muchas gracias. Como les decía al principio, para nosotros es importantísimo el contacto con ustedes y creo que eso es lo que le va a dar fortaleza a este mercado. Muchas gracias. Gracias. Estemos a todos nuestros amigos de INDEX, les recordamos que estamos ya en pláticas de los suministradores ya calificados que están aprobados dentro de la Comisión Reguladora de Energía. Estamos en pláticas donde estamos verificando o en una economía de escalas los términos y condiciones de sus contratos para poder tener tarifas lo más competitivas para nuestro sector. A través del Consejo Nacional, ustedes podrán tener mayor información, estén pendientes en sus asociaciones locales para que también les retransmitan los avances de estas negociaciones. Que tengan excelente tarde, nos vemos hasta la próxima. Estimados amigos de la industria de exportación mexicana, a nombre del Consejo Nacional INDEX, que en coordinación con CONCAMIN, te invitamos a participar en el segundo Encuentro Nacional de Negocios B2B.
B2B del año pasado fue un gran encuentro. Tuvimos contacto con personas clave de las empresas tractoras, el cual nos permitió entender sus requerimientos y necesidades. Nos impulsó a generar todas las estrategias para poder conseguir las certificaciones. Y todo esto entenderlo como una pauta para lograr la excelencia. La industria manufacturera de exportación, hoy sin duda alguna, es la joya de la corona de la economía nacional. La experiencia fue muy gratificante de nuestro primer evento realizado a nivel nacional, en la cual se dieron cita 50 de nuestras empresas asociadas a nivel nacional, que logramos consolidar una demanda negociable de poco más de 3,000 millones de dólares, con la participación también de 90 proveedores nacionales de los commodities y de los insumos que ustedes están demandando en su cadena de suministro. Estamos muy interesados en participar en este encuentro Negocios B2B 2016 en el Centro Banamex, donde esperamos cerrar muchos negocios. Somos una empresa 100% mexicana con la visión de alcanzar el nivel de clase mundial. La oportunidad para estrechar relaciones y detonar negocios será el próximo 5 y 6 de julio en el encuentro de negocios B2B 2016 de INDEX en la Ciudad de México. Ahí te esperamos.